Hola, bienvenidos a Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones en el que un par de señores que tuvieron un celular que solo servía para hablar por teléfono los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes 20 minutos en los que vamos a parlotear sobre The Big Lebowski. Invitado especial, Jesús Aguilar. Hola amigos, bienvenidos a Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones. El día de hoy vamos a hablar sobre una película estadounidense llamada The Big Lebowski. Es una película de 1998 dirigida por los hermanos Joel e Ethan Coen. Joel Coen sí estudió cine, Ethan Coen estudió filosofía, pero los dos desde muy jóvenes, desde que eran veinteañeros, empezaron a participar en diferentes producciones, eran amigos incluso de Sam Raimi, participaron en la película The Evil Dead de Sam Raimi a principios de los 80, cuando a duras penas eran unos veinteañeros, pero ellos también fueron precoces, fueron igual de precoces que Sam Raimi, y en los 80 consiguieron el financiamiento y arrancaron su carrera con una película que se llama Blood Simple, estrenada en 1984, y fueron la revelación del cine estadounidense. Esa película participó en el Festival de Toronto. Se fueron para arriba muy rápido, y entonces su filmografía entre los años 80 y los años 90 comenzó a ser no solo bastante amplia, sino que además se convirtieron en cineastas respetados de manera muy rápida. Después de Blood Simple siguió la película Racing Arizona, después Miller's Crossing, que es un drama de la mafia, una película de época hecha con muy poco dinero, pero impecable la producción gracias al talento de los hermanos Coen. También hicieron la película Barton Fink, que para mí es una de sus obras maestras, después de Hot Soccer Proxy, pero la película que los lanzó a la fama internacional, digamos, ya eran famosos dentro del círculo de los cinéfilos, dentro del círculo de los conocedores de cine de arte, pero lo que los lanzó directo a la fama pues del mainstream, como le llamamos, el mainstream, fue la película Fargo de 1996, que es una película que me recuerda mucho a Blood Simple en el sentido de que es cine negro o film noir, pero moderno, ¿no? Contemporáneo, ya de finales de siglo, a color, con unos escenarios de nieve, es decir, no tiene la estética del cine negro oscura, sino al contrario, es una película muy luminosa en su estética, pero con esa película, esa película tuvo varias nominaciones en los Óscares, también ganó algunos Óscares, entonces con eso ellos saltaron a la fama de Hollywood. Y su siguiente película fue justo la película de la que vamos a hablar hoy, que es The Big Lebowski, o El Gran Lebowski, en la que participan Jeff Bridges como el protagonista, a quien le llaman Jeffrey the Dude Lebowski, que es un nombre completamente valemadrista, por decirlo vulgarmente. Es un personaje realmente entrañable, a pesar de su completa su completo falta de interés por la vida y por lo que sea que haya en la vida. A él lo único que le interesa es chupar, es drogarse, es pasársela bien. También están dos actores fetiche de los hermanos Coen, John Goodman y Steve Buscemi, con los que ya habían trabajado antes, y otro de sus actores fetiches también, John Turturro, en un personaje muy súper divertido, que se llama Jesús, pero que es un ególatra. Bueno, ya platicaremos un poquito más a detalle de este personaje y de estos personajes que les menciono, pero básicamente esa es la película de la que vamos a hablar hoy. Y es importante mencionar que es una película de culto, pero es una película verdaderamente de culto.
en el sentido de que no solo tiene cientos de miles de fans alrededor del mundo, sino que además hasta hay festival de Lebowski, hay una religión de Lebowski. Es decir, realmente es una película de culto. Estamos hablando de niveles onda Twin Peaks o Star Wars. Bueno, quizá no, o sea, guardando las distancias, ¿no? A un nivel más pequeño, pero estamos hablando de ese tipo de fenómeno en el que los fans son tan clavados que se organizan para hacer eventos y cosas que trascienden la película. Entonces, para mí, aparte de ser un peliculón, pues le doy ese mérito de ser una película de culto, un clásico de los años 90. Y para hablar de ella, tenemos como invitado hoy a un colega mío que es licenciado en Ciencias de la Comunicación y amigo de toda la vida y cinéfilo de toda la vida, Jesús Aguilar, que nos va a platicar a sus diferentes anécdotas y va a comentar la película con nosotros. Bienvenido, Jesús. Gracias Fernando por la invitación. Así es, The Big Lebowski creo que ha trascendido y nos ha marcado a muchos de nosotros y ya ha superado a nuestra generación. Como tú dices, salió en los 90s, pero hasta la fecha las nuevas generaciones siguen viendo la película y ha tenido una influencia muy fuerte. Hay de hecho un festival que existe, que hacen cada año, en el cual incluso ha sido invitado Jeff Bridges, que es el personaje principal, que es el Lebowski Fest. Comenzó en Luisiana, en Kentucky, en el 2002, y comenzaron un poco más de 100 fans y iban vestidos como los personajes principales, y ya después fue trascendiendo al punto que han incluso invitado a los actores que han participado ahí. Se hace cada año. Pero para mí lo que más me sorprende es que sí hay una religión, guardando las distancias, pero se llama el dudeísmo o judaísmo. Esta fue fundada en el 2005, es una religión que está en línea y que, bueno, supuestamente según los datos se han ordenado a más de 50,000 sacerdotes dudeístas y que ellos llevan a cabo pues la misma filosofía del personaje. Es una filosofía relajada, él como que le importa la vida, pero a la vez todo lo lleva muy relajado, es como un pacifista. Él es muy pacifista y tiene sus amigos, y bueno, creo que en eso se basa el judaísmo. O sea, pocas películas han llegado a tener, creo, esta trascendencia. Bueno, es una película que si la ves la primera vez, tal vez no te llama tanto la atención, sobre todo porque el género, justo cuando salió, tal vez no era el género más conocido o no era un género tan comercial, pero a mí me costó trabajo. Yo la vi como 4 veces antes de que en verdad me empezara a gustar más. Y cada vez que la veo, los personajes, encuentro algo diferente en los personajes o en el guión, ¿no? Escrito por ellos, por los Coen, que es magnífico. No sé qué piensas, Fernando. Sí, yo estoy de acuerdo en que es un guión magnífico, porque bueno, ya llevaban varias películas y varios peliculones bajo el brazo. Ya habían hecho Miller's Crossing y Barton Fink, que para mí son grandes películas, pero The Big Lebowski, estoy de acuerdo contigo al principio. La primera vez que la ves puede parecer que es una simple comedia muy bien hecha, con grandes actuaciones, pero podría uno no valorarla realmente por lo que es. Yo la primera vez que la vi fue en la universidad, en el cineclub de la universidad. Tenían proyección de 35 milímetros y yo ya había visto Fargo y dijeron, no, pues que hoy van a pasar de Big Lebowski en el cineclub. Entonces me acuerdo que fui y me la pasé divertidísimo, me la pasé carcajeándome toda la película. Para mí fue una gran comedia, pero estoy de acuerdo contigo, conforme la vas viendo más veces, le vas encontrando más detalles y vas encontrando cómo es un guión impecable, cómo pueden hacer una película tan entretenida en la que unos invierta en los personajes, invierta uno, se termina encariñándose con los personajes y que porque crean dinámicas muy claras entre estos 3 personajes de Steve Buscemi, de Jeff Bridges y de John Goodman,
y también la estructura de la película, que también pienso que es como un film noir, como una historia de investigación, de suspenso, de que se involucran hombres poderosos, de que hay incógnitas, de que hay un plan detrás, de que si es decir, te manejan el misterio, pero completamente fársica, es decir, una película noir, pero completamente salida de la realidad, con pasajes musicales muy interesantes. No, o sea, ¿a ti qué te parece la película en lo visual, en cuanto a la dirección de cámara y en cuanto a los colores, la fotografía? Sí, visualmente, bueno, hay diferentes iluminaciones. Cuando está él soñando, hay unas partes surrealistas de sueños que tiene, que el color es muy vívido, incluso yo lo siento algo retro, como si fuera en los 60s o 70s con colores muy vivos. Esto es en la parte surrealista de la película. Pero en la parte, por ejemplo, cuando ellos están cuando él está en su departamento, ahí parece ser una película como más oscura, o sea, y por momentos usan colores como anaranjados, cafés, como que la iluminación no es pálida, no es como la de los sueños, muy clara, no es nítida, sino que se torna un poco como calurosa, ¿no? Y le da un ambiente distinto a las escenas, cuando ellos están, incluso en la noche, en las escenas con los nihilistas, cuando se enfrentan a diferentes grupos. Todas esas escenas tienen diferente iluminación. Para mí está genial porque sí te transmite una cierta sensación de tensión con todo y que es una comedia, porque creo que si se acerca a algo es una comedia, pero a la vez lleva algo detectivesco, ¿no? La película lleva una trama en donde pues te va llevando por diferentes situaciones en las cuales sí ves tomas distintas, aunque tienen algunos close-ups, pero yo creo que es más sobre la escena en sí, en donde tú ves los detalles incluso detrás de los personajes, ¿no? Te empiezas a fijar en diferentes detalles por la iluminación. Para mí hay algo que me llamó mucho la atención de sus tomas, es el inicio de la película, y bueno, se basa mucho en el boliche, que ellos son fans cuando se juntan. Hay una toma, en realidad no sé cómo lo hicieron, y la cámara va girando como si fuera una bola de boliche y llega hacia los bolos. O sea, eso para mí es excelente. No sé cómo lograron esto, hacer que vaya girando y que se vea todo súper claro, ¿no? Eso para mí es surrealista en su totalidad. Sí, estoy de acuerdo completamente con lo que mencionas. Las escenas surrealistas de cuando está drogado o cuando está durmiendo, en sus sueños, son como retro, como de los años 60, porque siento que son como alusivas a la juventud de Jeff Lebowski. Y en cambio las escenas reales de su realidad, digamos, de la realidad cinematográfica que estamos viviendo, tienen otro tono, y como bien dices, hay ahí, a pesar de que es una gran comedia, hay muchos elementos de suspenso, muchos elementos de tensión, hay varios pasajes en los que está uno realmente tenso, porque aunque la situación es chistosa, está uno completamente interesado en la trama, completamente interesado en qué va a pasar, y pienso que eso tiene que ver mucho con la fotografía de Roger Dickens, que es para mí es un dios Roger Dickens, un dios de la fotografía, un dios de las texturas, un dios de los lentes, un dios de los colores, y en esta película podría parecer que la fotografía es sencilla, pero como bien nos mencionaste, todos estos detalles que nos mencionas, como por ejemplo hay algunos close-ups o estos planos abiertos en los que puedes ver detalles de la escenografía, porque están usando un lente que nos permite verlo. Yo pienso que Roger Dickens es, en esta película, aunque no es la más oscura, o digamos, la película no es Blade Runner 2 por la que le dieron el Oscar, pero es una comedia, tiene otro tono, pero pienso que Roger Dickens hizo el trabajo excepcional. Y también tenemos al músico Carter Burwell, que en esta película no se pudo lucir
como en otras películas de los Coen, porque es una película que no tiene tanto score. Es una película que tiene mucho más lo que le llaman soundtrack, ¿no? O sea, canciones por las que pagaron los derechos, y la película está llena de canciones que escogieron ellos. Esto no lo digo de manera despectiva, al contrario, me parece impecable la manera en la que escogieron cada canción para ponerla en cada escena, pero no quería yo dejar de mencionar a Carter Burwell como el músico de los Coen, porque me parece que ha hecho grandes scores a lo largo de la cinematografía, de la filmografía de los Coen. Me parece que Carter Burwell es uno de los elementos clave de sus películas. Sí, así es. Sí, en efecto usaron covers de canciones. Me acuerdo yo la escena con el personaje de John Turturro, de Jesus, que es, me parece que es Jesús Quintana el personaje, que es como su competencia ahí en el bowling, su némesis de todos ellos. Lo admiran, pero a la vez no lo quieren, ¿no? Porque evidentemente la personalidad de John Turturro ahí está nada que ver con Barton Fink, ¿no? Todo lo contrario. Y el parte del bailecito que hace para mí es de culto. Eso me acuerdo perfectamente de cómo empieza a bailar hacia atrás antes de haber hecho la chuza perfecta y cómo los amenaza, ¿no? Hay escenas y frases, creo que eso es lo que más a mí me ha dejado ya en círculos de amigos, las frases y las escenas, ¿no? De los personajes pintorescos que tienen. O sea, para mí el de John Turturro y el de John Goodman, para mí esos dos personajes son fuertísimos. Walter también con el clásico trauma de estar en Vietnam, y es una persona que de repente puede ser violenta, pero a la vez te das cuenta que hay cosas que él respeta mucho. Por ejemplo, es sumiso con su ex esposa, pero es durísimo con los demás, ¿no? Con Donnie, su amigo, ¿no? Que es Steve Buscemi. Entonces, esos personajes y sus frases son las que creo que han marcado a la generación, ¿no? Para mí, mi frase que he usado muchas veces, incluso en la vida real, de repente ha sido la de "That's like your opinion, man". Como si fuera cuando alguien te dice algo y lo quieres descalificar, ¿no? Pero hay un montón de frases adentro y escenas de estos personajes que pues nos marcaron a todos. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. No me queda más que coincidir contigo en que lo que marcó, digamos, además de la maestría cinematográfica, lo que marcó a nuestra generación fueron estas frases, un sinfín de frases chistosas, un sinfín de situaciones cómicas impresionantemente pintorescas, como bien mencionas. John Woodman me parece a mí también súper logrado la violencia verbal y hasta física que puede llegar a ejercer cuando saca la pistola, y como el Jesus, a Jesus parece esto no afectarle en lo más mínimo, pero a sus amigos, a The Dude y a Steve Buscemi. ¿Cómo se llama el personaje de Steve Buscemi? Donnie. Donnie. Sí, pobre Donnie se espanta y él es aparentemente es el más frágil, y todos los personajes parecen estar como confundidos en algunas situaciones. O sea, divagan mucho y parece que te van a llevar a algo y a veces no te llevan a nada, pero eso es lo gracioso, ¿no? De todo. Que cada personaje está muy bien definido y permanece en su papel todo el tiempo. O sea, no se salen en ningún momento. Está muy bien definido cuál es su personaje. De hecho, ellos comentaron en alguna entrevista que vi que se apegaron justamente al guión. Muchos piensan que hay mucha improvisación en la película, pero no, es todo lo contrario. O sea, ellos ensayaron semanas antes y estuvieron aprendiéndose las líneas, entonces la dicen tal cual como fue escrita por los Coen. Aunque pudieras pensar que ellos están tal vez improvisando, ¿no? Por cómo salen las frases y las bromas, ¿no? Pero todas están súper bien pensadas. Sí, estoy de acuerdo. Uno podría pensar que están improvisando y que les está saliendo súper chistoso, pero no, definitivamente cada frase, cada escena está perfectamente planeada. Siento que los Coen en este punto de su carrera
todavía no contaban con presupuestos amplios, todavía tenían presupuestos muy reducidos, entonces ellos llegaban al set ya con la escena perfectamente definida. Por ahí escuché que le pasaban a todos los miembros del crew cada mañana una hojita con el storyboard. Ya todos los miembros del crew desde la mañana sabían exactamente cuántas tomas se iban a filmar y exactamente en qué consistía cada una de esas tomas, qué momento del guión y como bien dices, qué frases y qué diálogos se iban a decir. Entonces yo pienso que es el producto de esta planeación tan minuciosa y esa preparación de los actores, como dices, que cada uno está dentro de su personaje y jamás se asoma el más mínimo, la más mínima nunca vemos que se salgan en lo más mínimo del personaje por la preparación tan minuciosa, y eso creo que es el rigor de los Coen lo que los ha llevado a hacer tantas obras maestras. Claro, definitivamente para mí está en mi lista de 10 películas que tienes que ver antes de morir. Entonces, la verdad yo sí la recomendaría a todos, o sea, no importa si te gusta el género o no, es por todo, por la dirección, por el guión, por los personajes, por la fotografía. Es una película muy completa y a mí, como te dije, a mí me pasó que no la vi la primera vez y no me llamó tanto la atención. Creo que hasta la cuarta vez fue cuando empecé a verla más detenidamente. Y sí, es yo creo una de las mejores películas que he visto de ese género, definitivamente. Sí, yo también definitivamente de ese género, digamos, de la comedia fársica o no sé, comedia desenfrenada y también del género como detectivesco, también para mí es de las mejores. Y bueno, no me queda más que agradecerte y por tu participación, y no sé si tengas algo más que agregar. No, gracias Fernando por la invitación. A ver si volvemos a hacer otro podcast y pues saludos a todos los que nos escucharon el día de hoy. Sí, por supuesto, será un placer tenerte de nuevo, si puedes, en alguna ocasión en el futuro. Y también gracias a nuestros escuchas. Nos vemos para la próxima. Hasta luego. Esto fue Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones con Fernando Sefink y nuestro invitado, Jesús Aguilar. Encuéntranos en Facebook y YouTube. ¡Hasta la próxima!